Se está nublando. Espero que no me llueva porque estoy afuera. No parece que quiera llover, pero acá en Mar del Plata los chaparrones cada tanto pasan. Get ready with me para ir juntos a la misa. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. En esta semana el Evangelio nos invita a la esperanza. La esperanza es una de las virtudes y básicamente es el esperar cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos un poquito de que muchas veces no sabemos cómo Dios va a cumplir sus planes? Bueno, justamente en eso nos auxilia la esperanza. La esperanza nos permite esperar las cosas aun cuando no sabemos cómo van a ocurrir. Sí, no me afeité, no le presté atención a eso. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo y ocurre durante los 40 años que el pueblo de Israel transcurre en el desierto. En un punto se quedan sin agua y el pueblo le reclama a Moisés diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Esto genera que incluso Moisés dude de cuáles son los planes de Dios, porque ellos en Egipto estaban cómodos, o sea, si bien eran esclavos, tenían comida, tenían agua, tenían básicamente todo lo que podían necesitar, pero no eran libres, o sea, eran esclavos, no podían practicar su religión, no podían tener los hijos que ellos quisieran, no podían hacer lo que ellos querían, sino que tenían que ceñirse a lo que el faraón decía. Entonces Moisés le pide al Señor un signo y ocurre que él golpea con el bastón una piedra y de esa piedra brota un manantial, específicamente en una roca que estaba en el monte Horeb. Por eso está esta canción que dice: Cristo es la peña de Horeb que está brotando. Bueno, refiere justamente a esto, el agua de vida que brotó de la piedra del Horeb como signo de que Dios estaba acompañando a su pueblo, aunque su pueblo había perdido la esperanza. Por eso después ese lugar, dice en el libro del Éxodo, recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Esta primera lectura entonces nos da un poco de contexto sobre que Dios nunca defrauda la esperanza, y eso me sirve perfecto como para poder ir hacia la segunda lectura, que está en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, capítulo 5, dice lo siguiente: justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es aquel que nos sostiene en la esperanza. Recordemos que el Espíritu Santo es la persona del amor, es el amor de Dios hecho persona. Dios ama tanto que una sola persona de esa Trinidad está dedicada 100% al amor. ¿Y qué es lo que nos dice San Pablo en esta carta a los Romanos? Básicamente que quien sostiene nuestra esperanza es el Espíritu Santo con su amor. La esperanza no va a ser defraudada. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros. Dios convive y vive entre nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que sostiene a la iglesia en la subsistencia. O sea, la iglesia sigue existiendo porque el Espíritu Santo la sostiene en la existencia. Y San Pablo cierra diciendo: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo no esperó a que la humanidad se redima por sí misma, sino que Cristo vino a redimirnos. Cristo vino y nos sacó de aquella enfermedad en la que estábamos, que era el pecado. Él no esperó a que nosotros nos perfeccionáramos. Y esto es importante porque muchas veces nos pasa de que nosotros sentimos que no nos podemos acercar a Dios hasta que estemos plenamente limpios. Pero la realidad es que Dios, sucios y todos, nos quiere. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, independientemente de si estamos 100% limpios o no. Y esto me sirve como pie para poder hablar del Evangelio de hoy, que es del Evangelio de San Juan, que es la samaritana. Como contexto rápido que en el mismo Evangelio se nos dice, los judíos y los samaritanos no trataban los unos con los otros. ¿Por qué motivo? Porque eran como... Básicamente, si lo quisiéramos llevar a términos de la actualidad, es como si los cristianos evangélicos y los cristianos católicos no nos habláramos. Es como que todos creemos en Cristo, todos tenemos doctrinas muy similares, pero como unos creemos en el Papa y otros no, unos veneramos a los santos y otros no, bueno, no nos hablamos directamente, no hay manera de que yo te pueda hablar a vos. Y ahí es donde el pequeño problema
venía en los judíos, de que justamente se había dividido el culto. Unos rendían culto en Jerusalén y otros rendían culto en otra ciudad que ahora no me acuerdo. La cuestión es que Jesús, cuando estaba pasando por Samaria, pasa por el pozo de Jacob. Y en el pozo de Jacob se encuentra a una samaritana, pero no cualquier samaritana, una samaritana que para la ley de los judíos técnicamente era una adúltera, porque ya había tenido varios esposos, a todos los había dejado y se había juntado en nuevas nupcias. Lo más increíble es que la conversación que Jesús tiene con esta samaritana es extremadamente rica. De hecho, me interesaría leerles varios extractos, porque la verdad es que tiene una riqueza teológica que creo que Jesús no reveló en ningún otro lugar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Es acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Y Jesús respondió, el que bebe de este agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Fíjense cómo la samaritana le pide a Jesús que le dé agua después de que Jesús se lo dice. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que Jesús es profeta. ¿Cómo? Porque Jesús le dice justamente que, fíjense acá dice, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Básicamente Jesús conocía perfectamente que la samaritana no era, digamos, el trigo más limpio, había tenido varios maridos. Y ojo, no se me malentienda, estoy diciendo para la época. En la época imagínense que era tremendo la idea de que se separara y se volviera a juntar. Menos todavía que se separara y se volviera a juntar 4 veces. Entonces, con esto Jesús demostró 2 cosas. Número 1, que conocía el pecado de la samaritana. Y número 2, que aún así había ofrecido darle agua de vida. Y después habla un poco más sobre el tema de la adoración. Jesús habla específicamente porque la samaritana le dice, bueno, ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá, vos sos un profeta de los judíos, pero nosotros no creemos en lo que ustedes creen. Y entonces Jesús le dice, como básicamente dándole a entender que todos creen lo mismo, les dice, la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando le dice esto, la mujer le dice, sí, yo creo verdaderamente que en algún momento va a venir el Mesías y el Mesías nos va a explicar todo. Y Jesús le dice, sí, hola, yo soy el Mesías, ¿cómo estás? Y entonces en ese momento caen los apóstoles a interrumpir y la mujer sale corriendo para ir a contarle a todo el mundo lo que encontró. Ella verdaderamente creía que Jesús era el Mesías y se lo contó a todos. Y no solo eso, sino que cuando la gente fue y escuchó las enseñanzas de Jesús, dicen, y así cierra el Evangelio, ya no creemos porque tú lo has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él verdaderamente es el Salvador del mundo. Fíjense cómo el testimonio de una mujer pecadora, de una mujer que había sido descartada por la sociedad, de una mujer samaritana que estaba básicamente relegada al costado de la religión, fue el testimonio que generó que Jesús fuera conocido en Samaria. Entonces, cuando todo el mundo había perdido la esperanza en esta mujer, Dios no, Dios vio en ella virtud. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que animar. Dios ve en nosotros virtud. Cuando nosotros vemos absolutamente nada de nosotros, cuando no nos vemos futuro, cuando vemos que estamos perdidos, Dios ve en nosotros virtud. Y esa es la esperanza a la que fuimos llamados. Y tenemos que honrar esa esperanza. ¿Por qué motivo? Porque Dios nunca pierde la esperanza en nosotros. Entonces no tenemos que perder la esperanza en Él. Pidámosle en esta semana a Dios que renueve y mantenga nuestra esperanza durante todos los días de nuestra vida. Creamos firmemente en que Él nos eligió como sus hijos queridos. Y como la samaritana, pidámosle al Señor que nos dé a beber ese agua de vida que es Él mismo, para que brote como un manantial de vida eterna en nosotros. Y me voy porque tengo que seguir preparando cosas. Nos veremos en otro Get Ready With Me para ir juntos a la misa.